Vale. Yo primero también comentar que yo lo he orientado de otra forma distinta. Yo primero pensaba que lo que teníamos de hacer era mostrar un poquito cómo era nuestra colección. Entonces yo he cogido un poco de aquí de mi colección para mostrar cómo monté mi colección. No he cogido una específicamente y la he desarrollado. Mi colección principal son los... No me llamo Jesús, No. me llamo Vicens. Es Vicente. Tiene, Yo estoy tiene callado. problema, o sea, que no se le va a escuchar mejor, ¿eh? Esto es lo que le va a escuchar. Vale. Estaba comentando que mi colección principal son los billetes de la guerra civil, los municipales, y es la que yo os quería exponer. Al principio solamente mostraré unas pocas simplemente para contextualizar y entender el porqué de aparecieron los billetes de la guerra civil. Todo lo que veréis, todos son de mi colección particular, por tanto no tengo problemas de copyright con nadie y ya está. En una guerra, las primeras consecuencias económicas es el atesoramiento de la moneda metálica. Es lo que primero desaparece de circulación. Cuando eso se produce, el gobierno de la República decide sacar a circulación estos certificados de plata que ni siquiera eran billetes, que ya los había emitido en el 35 y que las tenía en el Banco de España sin circular. Y entonces saca en circulación estos billetes. Imaginaros si la gente mentalmente tenía en mente las 5 pesetas de plata cuando de repente le sacan esto, pues automáticamente la moneda de plata queda atesorada en casa y lo que se saca a circulación las personas son los billetes, los que son en papel, porque no tiene valor intrínseco. Lo siguiente que hace el gobierno de la República va escaseando los billetes y es mirar las reservas que tiene de otros billetes dentro del Banco de España. Y tiene billetes de la época de Alfonso XIII, que aunque veáis que pone 1928, en verdad no salieron en esta época. Estaban en el Banco de España y salen en la época de la República, justo pocos meses después de empezar la guerra civil. Y choca porque siendo un régimen republicano, todos los billetes que saca, que tenían reserva, toda la etimología, todo lo que se ve es todo monarquía. Es el rey Fernando III, si os acordáis, el de 500 pesetas del cardenal Cisneros, el de 100 pesetas de Cervantes, y saca esos a circulación. El siguiente paso que hace la República, a falta de billetes, es conservar las planchas de la época de Alfonso XIII, billetes que sí ya estaban en circulación, y decide empezar a imprimir todos los que necesita para poner en el mercado. Este es de 25 de Quevedo, pues todo el mundo lo conoce, pero este ya es de periodo de la República, si os veis es la serie C. He puesto un par de ejemplos, este de Velázquez pasa absolutamente lo mismo. El problema es que llega un momento que las monedas de plata ha desaparecido. Todo lo que es la calderilla se ha volatilizado. Y por debajo de los certificados de plata que hemos visto de 5 y de 10, no hay absolutamente nada ya en circulación. La gente ya no tiene moneda pequeña para poder comprar. En esa época, que está en plena guerra civil, el Estado empieza a sufrir crisis políticas y las diferentes, solamente habían 2 autonomías en esa época, Cataluña y Euskadi, y empiezan a intentar absorber potestades del Estado, y entre ellas la de acuñar, la de emitir billetes. Y aquí estamos viendo una, las de Euskadi, que saca pues, los billetes de 5, de 10, de 50, de 100 pesetas, pero siempre eran respaldados por el depósito en un banco. Es decir, el gobierno de Euskadi deposita en billetes del Estado español una cantidad de dinero y saca estos billetes. También saca monedas. Supongo que estas ya las conocéis, son todas muy famositas, de 1 y de 2. Fueron hechas en Bruselas, ni siquiera se hicieron aquí y apenas circularon, porque cuando llegó el territorio de Euskadi fue conquistado por Franco y se conservan con mucha facilidad sin circular. Pero no fue el único territorio que empezó a acuñar. El Consejo de Asturias y de León también hizo absolutamente lo mismo. Empezó a sacar pues, el de 25 céntimos, 50 céntimos, 1 peseta y 2 pesetas.
Y también lo hizo con monedas. He puesto un par de ejemplos, una de 50 céntimos y esta de 2 pesetas. Llegó un momento que el Estado español solamente emitía billetes de grado superior, es decir, 25 pesetas, 50 pesetas, 100 pesetas, 500 pesetas, 1000 pesetas, pero todo lo que había por debajo de 5 pesetas ya no había absolutamente nada en circulación. La gente tenía dinero para poder comprar, pero no tenía cambio para poder comprar. Por ejemplo, yo me he apuntado que, por ejemplo, el tabaco valía entre 20 y 50 céntimos. Las patatas, un kilo de patatas en esa época valía 30 céntimos. O un kilo de pan valía 70 céntimos. El café valía 20 céntimos. Y así lo puedes hacer con los huevos, la leche, incluso ni siquiera el tranvía podías coger porque toda la gente tenía billetes grandes, pero no tenía billetes pequeños. Un soldado, por ejemplo, cobraba 10 pesetas cada día y le pagaban con 2 billetes un billete. Y eso hacía que no hubiera cambio. ¿Cómo responde la población? En un principio las tiendas empiezan a sacar esos pequeños vales con valores inferiores para que la gente les pueda comprar, pero no es viable. Y entonces los ayuntamientos asumen esa potestad y empiezan a sacar billetes para cubrir toda esa demanda que el Estado español, la República, no es capaz de cubrir. Y aparecen pues 25 céntimos, 50 céntimos, una peseta, 2 pesetas, es decir, todos los intermedios, todas las cantidades intermedias. Aquella que estamos viendo, por ejemplo, una es de Totana, de Murcia. A mí esta, de verdad que es una de mis favoritas, una de las que más me gustan. La compré porque está sin circular, es rarísima encontrarla en esta calidad, todos los billetes municipales están muy trinchados. Y la compré porque era de la colección de Cid Pulido, no sé si os acordáis que hace unos meses salió, vendió la parte del Estado español en Hermitage, en cambio toda la parte suya de la Guerra Civil la hizo en Ibercoin. Y me chocó mucho porque las calidades de este señor eran muy altas. Normalmente la colección como la que hemos visto ahora de Aulo Calicó de este mes son así, es así muy trinchadas. En cambio este señor sacó de muy buena calidad. Yo me compré 35 billetes porque nunca había visto sin circular de la Guerra Civil municipales y dije, bueno, tiro y compro. Aquí tenéis el reverso. He puesto aquí otra de Albacete. Este también es muy raro. Es muy falsificado, tremendamente falsificado. Es uno de mis primeros errores que yo tuve cuando empecé a hacer la colección en el 93 de billetes municipales. Esto me lo colaron reimprimido y me la colaron. Y después descubrí que resulta que en Albacete la imprenta que hizo estos billetes no rompió las planchas y en los años 80 empezaron a aparecer en circulación todos estos billetes que eran reimpresiones utilizando la plancha. Aunque era la misma plancha, la calidad es absolutamente la misma, pero luego cuando tú compruebas el papel del año 37, no es el mismo que el de los años 80. Y ahí es cuando uno ve el que no es auténtico. Luego cuando estalló el escándalo, ellos alegaron que les habían robado la plancha y que ellos no saben nada de ese proceso. Este también es de Cid Pulido, es sin circular, y dije, bueno, por lo menos lo tengo y sé que no está falsificado y no me la cuelan. Este es el reverso. Aquí es uno de Navalmorales, es en Toledo. Todos los billetes que van apareciendo de la guerra de las municipales, veréis que la etimología, es decir, lo que nos muestra es súper variado. Depende de qué municipio, veremos que hay personas ilustres, como en el caso de Reus, o veréis el presidente Azaña, o veréis autoridades que para los republicanos eran importantes. La dama, la alegoría de la dama Hispania, pues es también una alegoría republicana muy utilizada. Pero también veréis elementos de la agricultura, de la pesca, de la industria, de cualquier elemento. Aquí, como podéis ver, el presidente en el reverso era muy típico en la época. Este es de Cocentaina. Lo he puesto que es de Alacant, de Alicante. Todos los billetes de la época que lo iban haciendo, para garantizar que eran auténticos, el ayuntamiento solía poner un sello
Si no un sello, era un membrete, o si no era papel imprimido con el de aguas impreso en el papel para que vieran que fuera auténtico. Y siempre firmado por las autoridades municipales de la época. Este, por ejemplo, que vemos aquí es de Monzón, es de Huesca. Los tamaños de los billetes veréis de todos los tipos, cuadrados, rectangulares, rombos, veréis redondos, ovalados, de todos los tamaños que os podáis imaginar. Y el tipo de papel no os podéis llegar a imaginar. Desde cartulinas, pergaminos, cartones, cualquier cosa que pudiera ser utilizado y poder imprimir encima de él, era utilizado. Incluso las cuartillas de los libros escolares, o por ejemplo de los libros de contabilidad, también eran utilizados para hacer billetes, incluso escritos con máquinas de escribir. Este es de Guadix, de Granada. Este es de Córdoba. Como podéis ver, uno de los elementos que más se repiten es la dama de Hispania. Es un elemento republicano muy apreciado y que sale muchísimo. Es cierto que Cataluña, en el resto de todo el territorio republicano, es el que mayor llegó a imprimir, mayor cantidad de billetes municipales llegó a emitir. Se calcula que hay, según Ramón Espuny, habla de unos 10.000 billetes diferentes emitidos por los ayuntamientos. Pero si además contamos los que hicieron los sindicatos, las cooperativas, las tiendas, llegan a calcular que hay unas 2.000 organizaciones que emitieron también billetes, con unos 7.000 billetes más. Con lo que estamos cerca de unos 18.000 billetes diferentes para quien quiera hacer una colección de la República, Pero de la época municipal. ¿18.000 solo en Cataluña o en toda España? No, en todo el territorio del republicano. No está mal. Está difícil. Queda menos, Vicens. Hostia. Lo bueno es que caben en un álbum. Si no... Este también me gusta muchísimo, la Pobla de Mafumet, perdoneu, es un billete rarísimo. Este también lo compré en circulido y es de Tarragona. Sin circular, yo nunca lo había visto. Y cuando lo vi dije, este tiene que ser mío. Luego hubo alguien que no paró de presionarme, al final me lo llevé yo, pero me tocó los pabrutets hasta el último momento. Pero lo incorporé. Este es el de Sort. Sort está en Lleida, en el norte de Lleida. Como podéis ver, los billetes pueden llegar a ser extremadamente simples. Entiendo que siempre, perdóname, voy a hacer una tontería, pero entiendo que siempre comprarás ese número de la lotería, ¿verdad? Entre 3.449, a partir de ahora va a ser el número de aquí. Ya, perdonadme, un pequeño chascarrillo, ya está. Sí, sí. Simplemente lo he puesto para que veáis que puede llegar a ser cualquier tipo de cosa, es utilizable para poder imprimir. ¿Es como un sello, Vicens? Un segundito. ¿Como un sello en tamaño? Eso ¿Sí? te iba a decir. Un poco más de un... Tiene dentado incluso. Este tiene el tamaño de los antiguos de 5 pesetas de sellos, pues uno al lado de otro. Más o menos. ¿Venían en una plancha? ¿Eh? ¿Lo hacían en una plancha y lo iban separando en plan sellos? Exacto. Muy bien, sí, sí. Aquí, como podéis ver, es una esquina. O sea, esto es una esquina de una plancha. Exacto. Es decir, que los que estuviesen en el centro no tendrían ese borde dentado. No. Vale. Este es de Al revés, lo Semiana. tenían entero. Tendrían todo el borde dentado. Todo, tendrían los 4 lados. Ah, vale. El dentado era el corte, claro. O sea, echa para ¿Cuál atrás. es el dentado? ¿Cuál es el borde? Esta es la esquina superior izquierda. Claro. No. La de todos los billetes, por tanto, los del medio. Realmente, seguramente la superior derecha, porque el anverso es el otro lado, ¿no? Exacto. Sí, claro. Superior derecha, sí. Eso. La cosa que es la plancha entera. Sí, venga.
Eso de Sentmenat, que también lo compré, también es muy raro encontrarlo sin circular. Y me costó muchísimo y también es uno de los que le tengo mucho cariño. Todos los billetes suelen mostrar las principales actividades económicas del ayuntamiento. En este caso era la agricultura, pero si era de pesca en el Blanes, si os acordáis antes, era un pescador, era una barca de pescador y era el mar Mediterráneo. Cada uno, el de Martorell, que es el de mi pueblo, por ejemplo, hay uva, porque era una tierra de hacer vino. Este es el reverso. Abajo podéis ver la industria. Otra cosa importante, no todo el mundo hizo billetes en papel. Muy pocos municipios hicieron moneda, pero alguno sí que lo hizo. Ibi, por ejemplo, aquí en Por Alicante. ejemplo, en Alacant, sí. Gaià también lo hizo, Olot también, Ametlla del Vallès, Nullés. Y este es el de Menorca, he puesto uno para no ir poniendo monedas. El de Menorca a mí me gusta mucho, es el único territorio de las islas que no quedó bajo control de Franco. E hizo toda la serie, desde los 25 céntimos hasta las 2,5 pesetas, hizo absolutamente toda la serie. Un cono grande para la época. Sí, y es verdad que es una moneda que cuando la tienes, la colección, a mí me gusta mucho. La compré en su día en Eurocalico y a mí me gustó mucho. Otra cosa importante, el Estado español, como he comentado antes, imprimía todos los billetes superiores. El de 25 pesetas, 50 pesetas, 100 pesetas, 500 y 1000 pesetas. Los municipios eran los billetes inferiores, 25 céntimos, 50 céntimos, 1 peseta y 2 pesetas. Pero además, las cooperativas, sindicatos, las tiendas también hicieron billetes. Pero eso, todos los importes de céntimos pequeñitos, que habían desaparecido totalmente, y ellos son los que más encuentras con las cooperativas. Por ejemplo, este de 5 céntimos pertenece a Terrassa, de la Unió Cooperadors, y he puesto este, por ejemplo, también de Vilafranca del Penedès, de un pueblo que se llama Vilafranquina del Flequers, que es de 15 céntimos. Son muy sencillos y, como podéis ver, son muy parecidos también a los sellos, porque es lo más fácil de imprimir y de recortar y de repartir. Más barato que fabricar esto, pocas cosas puedes encontrar. Aquí en Cataluña además se da una peculiaridad que no se da en el resto del territorio, y es que la Generalitat intenta usurpar una y otra vez potestades que pertenecen al Estado, y entre ellos se ve la de emitir billetes. Y empezó a sacar billetes propios la Generalitat, y sacó los intermedios, es decir, los de 2 pesetas, 5 pesetas y 10 pesetas. Y en Cataluña encuentras esa peculiaridad en plena guerra civil, que tienes los billetes muy inferiores hechos por sindicatos, cooperativas de 5, 10 y 15 céntimos, encuentras los municipales que son 25, 50, 1 peseta y 2 pesetas, los municipales que es 2 pesetas y media, 5 y 10, y los del Estado español que eran 25, 50, 100, 500 y 1000. Es decir, en pocas palabras, dinamitaron todo el sistema económico de la República. Reventaron todo el sistema monetario. No podías ir a comprar a ningún lado. Si tú te ibas al pueblo de al lado, no podías ir con los billetes. Tenías que intercambiarlos en una posada de al lado, en el ayuntamiento o en aquel sitio que te indicaran para poder cambiar. Una persona, si tenía de cruzar desde Cataluña e irse al frente en Aragón para luchar en Teruel, pues tenía de cambiar el billete probablemente pues unas 100 o 200 veces la moneda para poder ir de una punta a otra. Y además la República, en esta época Negrín era el ministro de Hacienda y demostró una incompetencia impresionante porque no fue capaz de detectar lo que estaba sucediendo, y cuando quiso ya remediarlo ya era totalmente imposible. El gobierno de la República había perdido tanta poder y tanta potestad, los sindicatos, la UGT, la CNT, todos le habían extraído tanta autoridad que la República difícilmente tenía ya capacidad para volver a imponer el sistema monetario anterior. Pero aquí no se acaba. El propio ejército, con que tampoco no tiene dinero, empieza también a emitir billetes propios. Y he puesto aquí uno del 502 del batallón. A mí es también de los que me gustan mucho, porque además si miráis la ideología de los tanques, a mí me recuerda mucho
los de la URSS en la Segunda Guerra Mundial. Está muy chulo, sí, parece mucho la URSS. Y a mí me recuerda mucho y es de estas colecciones que a mí me gustó mucho tenerla en su momento. Y una peculiaridad que yo no lo sabía y que con el tiempo, con los años, descubrí. Siempre hemos tenido la sensación que Franco y sí no permitió esta proliferación de billetes, él impuso un único sistema monetario que del que él controlaba, él emitía, pero se dio las circunstancias que el frente, el ejército nacional, tal como iba conquistando territorios, se le daba la situación que conquistaba nuevos municipios, no tenía billetes porque no le habían llegado del frente de Burgos, y emitía billetes como hacían los republicanos para que sus tropas pudieran comprar. Y esto es de la Popla de Sogú. No sé si a alguien le suena, en Lleida, y aquí podéis ver segundo año triunfal de Franco. Hizo 5 y 10 pesetas y era para que el ejército que gestionaba el ayuntamiento, ¿veis? Junta gestora municipal del ayuntamiento, para que sus tropas pudieran comprar. Esto también me costó mucho conseguirlo. A principios del 38, ya en enero, la República intenta el gobierno poner fin, prohíbe los billetes municipales, saca una ley, luego saca otra y luego otra para intentar sacarlos de circulación. Tiene poco éxito, primero porque ya es muy claro en el 38, mediados, ya está perdiendo la guerra, más que la mitad del territorio nacional ya está en poder de Franco. Además, la fábrica de moneda y timbre ha ido emigrando constantemente de Madrid, lo envían a Caspe, de Caspe, luego lo envían a Castellón, luego de Castellón lo envían a Aspe, así que la pobre fábrica estuvo más veces desmontada, intentando montarla en un nuevo municipio que de verdad acuñando monedas. Sacó muy pocas la República, he puesto esta porque vuelve a estar la dama, me hizo también gracia, y el material sobre todo porque es de hierro, y es curiosa. Y se da cuenta la República que no puede sacar monedas, no es viable, ya no, en mediados del 38 ya no es posible, y vuelve a sacar el papel, y saca este que todo el mundo lo ha tenido, es súper barato, no hay ningún problema. Yo me imagino a la gente de la época, la República, intentando decirles no utilicéis los billetes municipales, y les planta esto en la cara, cuando la gente probablemente tenía en mente todavía esas monedas de plata de 50. Esto, por ejemplo, he puesto 50 céntimos para comparar con lo que de repente te daba la República. Que además estos son muy pequeñitos, no sé si os acordáis, y de un papel que era bastante malo. Este es el de una peseta, que también todo el mundo lo debe de conocer, también súper barato, no hay ningún tipo de problema. Yo también me lo imagino, pues la gente teniendo el concepto en su mente, estas pesetas cuando las utilizaba en su época, que de repente te den esta, pues como que no encajaba mucho. Y lo mismo hizo con el de 2 pesetas y pasó absolutamente igual. No fue ya posible. A la segunda semestre ya del 38 la República no es capaz de restituir el sistema monetario, está totalmente quebrado, añicos la peseta, y aunque sí que hay un cierto intento de la República de restablecer la situación, ya no le es posible. No tocaré Franco porque Franco ya sería para otra charla diferente. Solo comentar que Franco en este sentido fue más inteligente, y el único que él aceptó es todos los billetes anterior al levantamiento, sí que los permite circular, pero los resella. No sé si aquí veis el resello sobre la frente del rey Felipe II. Aquí he puesto una foto que se ve más el resello del gobierno de Burgos, y aquí el reverso, como con que está en seco, se traspasa al otro lado el billete. El resto de todo lo que emitió el gobierno de Franco controló, monopolizó totalmente el billete, no permitió que se duplicara como en la República, y eso permitió tener un sistema monetario mucho más estable y una economía mucho más controlada. Ya está ahí. He ido rápido para no darnos la chapa. Ha sido muy interesante. Yo tenía aquí una pregunta, y es la forma de coleccionarlo que tiene la gente, o tú personalmente, Vicens. Si, por ejemplo, porque a ver, yo conozco gente que colecciona por territorios, o sea, dice, bueno, yo me hago con los billetes municipales de Extremadura, por ejemplo, o los de Cataluña, o los de Gerona.
No sé si habrá gente que se dedique solo a coleccionar ciertos sindicatos o que solo sean los emitidos por municipios, o sea, ¿cómo lo suele...? Porque, a ver, claro, si coleccionas todo y son 17.000 billetes diferentes, pues entonces eso es inviable. ¿Cómo lo suele hacer la gente? Yo personalmente, con que me gusta el periodo de la República, de la Guerra Civil, en billetes, yo lo que hago es todo aquello que me complementa a la colección, lo hago. No solamente billetes, sino también hago sellos, también hago monedas, tengo incluso balas, tengo algunas armas. Es decir, todo aquello que articula la Guerra Civil lo he ido desarrollando. De las pocas personas que conozco que coleccionan billetes municipales, porque de verdad que no hay mucha gente, lo hacen por comunidades autónomas. Yo rara vez he visto que un catalán coleccione billetes andaluces o valencianos o de Murcia o de Castilla-La Mancha como ellos. Pues es raro. Suelen quedarse mucho en su zona. Y luego sí que es cierto que hay gente que en catalán se dice filaprim, es decir, que son muy puntillosos y coleccionan, por ejemplo, solamente de sindicatos o de cooperativas. ¿Por qué? Porque muestra ideológicamente están muy controladas por la CNT y por la UGT, y entonces muestran mucho una ideología y a través de los billetes puedes desarrollar toda la evolución, porque no es lo mismo a principios del 37 cuando ya estás en 38, como la influencia soviética y las influencias del comunismo cada vez se van implantando más en el marxismo, y como los billetes eso también se va plasmando mucho más. Eso sí que yo lo he visto. Bueno, pues no sé si más gente tiene preguntas, porque esto es un tema muy amplio, claro, para hablar. Yo tengo una pregunta. Si al final de la guerra se ven billetes de más valor por culpa de la inflación, no sé si esto se... Es decir, si los billetes empiezan a aumentar de 20 pesetas, 50 pesetas, 100 pesetas a medida que va avanzando el conflicto. Claro, cuando fue muy rápido, es decir, la guerra civil empieza a finales de julio y ya en octubre ya hay escasez de moneda menuda, moneda pequeña, la calderilla, ha desaparecido ya. Es rapidísimo. Entonces los primeros billetes municipales empiezan a hacerse en enero del 37. Por tanto, la inflación todavía no es muy fuerte. Entonces tú todavía ves billetes de 25, 50 céntimos y de una peseta, o incluso lo que habéis visto de los sindicatos de 5, 10 o 15 céntimos. Pero tal como van avanzando los meses y a mediados del 37, la inflación se dispara tanto que el gobierno de la República ya empieza a sacar incluso el de 5.000 pesetas que no llegó ni siquiera a circular en nosotros, que se destruyó en la embajada de París. La inflación se va disparando tanto que las monedas, los billetes que más circula son los de más importe más elevado. Eso es tal como van avanzando más la guerra hacia adelante. A principio no. Una curiosidad que me acaba de venir que sobre lo de la falta de moneda para circular, no sé si lo conoceréis, que bueno, mi abuela se acuerda, porque ella nació en el 33, que después de la guerra civil tenían que usar monedas de cobre de Alfonso XII, las perras chicas y las perras gordas, que tuvieron que volver a usarla porque no había moneda circulante de ningún tipo, entonces volvieron a usar las del gobierno provisional y de Alfonso XII, Alfonso XIII, o sea que estamos hablando ahora de eso. Sí, la culpa fue del propio gobierno de la República, porque por ejemplo para hacer balas, uno de los primeros decretos que aprueba Negrín es que toda la moneda de bronce, de cobre que hay en circulación, incluso anterior a la implantación de la peseta, es decir, la anterior, la de la época de los maravedís, fuera fundida para hacer balas, para enviarlas al ejército. Por tanto, ya la propia República ya pone las bases para ir sacando toda la calderilla de circulación. Y la moneda de plata es lo que hemos dicho muchas veces de la famosa ley, que lo primero que desaparece es la moneda buena, es la que te pones debajo de la cama, y la que tú sacas a circulación es la de papel. Por tanto, toda la moneda de plata sale de circulación. La República saca leyes obligando que toda esta moneda de plata hay que sacarla y hay que cambiarla por billetes de papel. Y la gente dice, sube aquí arriba y baila. No tiene son leyes que no son aplicables. Franco también volverá a hacer lo mismo, ¿eh? Franco a finales ya de la guerra, incluso en los primeros años de la posguerra, va sacando una y otra vez estas leyes diciendo castigar con persona, con multas, con 20.000 cosas para que la gente saque estas monedas que tenían en casa.
y la gente no hace caso, no hacía caso. Yo lo que quería comentar es, por ejemplo, yo tengo unos 300 billetes municipales. Yo pensaba que tenía una colección, no sé, grande. Y cuando fui con Adolfo y con Héctor a Eurocalico, dijeron que la próxima subasta en varias partes que harán de una de la guerra civil de Martí Dot, él tenía 10.000 billetes. Yo aluciné, pensé, ¿cómo puedes coleccionar 10.000 billetes solo para conseguirlos? Yo con más de 20 años, unos 300 billetes, ¿cómo este señor pudo hacer 10.000? No lo sé. Bueno, hay que decir... Con mucho dinero, dicen. Hay que decir que no es la próxima subasta, o sea, no es que vaya a ser la próxima que publiquen, sino que me imagino que el primer volumen aparezca en 2022 en algún momento. Y dijeron principios Bueno. del 22. Sí. Vicens, una pregunta. ¿Dónde se imprimían los billetes? No los vales municipales, que lo hacían donde podían, los billetes de verdad, o sea, un billete con su bien hecho, o sea, con intento de un papel un poquito apañado y algo. Porque he visto la victoria de Samotracia y como has dicho que unos se quemaron en la embajada de París. Sí, en la República al principio la fábrica estaba en Madrid. Cuando Franco se acerca tan peligrosamente a la capital del país, lo que hace es trasladar todo el gobierno a Valencia. Y lo que primero también traslada son las principales instituciones del país. Se lleva lo que queda del Banco de España a Valencia, pero también se lleva la fábrica de moneda y timbre hacia Valencia. Pero también se lo lleva los ministerios y todas las subsecretarías de Estado, todo aquello que necesita para subsistir y sobrevivir el Estado. Sí, El problema de la fábrica es que con que todo el rato la envían hacia Valencia, los billetes lo envían por un lado en la fábrica y la de monedas lo ponen en otro lado, en Castellón. Pero tal como se va acercando Franco hacia Castellón, vuelve a trasladar la fábrica en Aspe. Por lo tanto, esa es una fábrica que estuvo más desmontando y montándola que en verdad produciendo. Y los billetes en primeros fueron en Madrid y otros tuvieron que acudir afuera, al extranjero, para que les hicieran los billetes, porque es que aquí ya no era viable. Al final de la guerra, en Madrid se volvieron a fabricar, fueron estos últimos de 50, 1 y 2 pesetas, pero no fueron ya en la fábrica de moneda timbre. Tengo entendido que ya eran imprentas de estas en movimiento. Los del Consejo Provincial de Badajoz están firmados por una imprenta privada en Barcelona. O sea que se imprimían donde se podía. Donde se podía. En cada pueblo normalmente hay una imprenta, pues ahí es donde tú la hacías. Yo he visto incluso billetes hechos a mano, es decir, que el tesorero, el alcalde y el regidor que le correspondía firmaban billete a billete cada uno. Y imaginaros, miles y miles de billetes firmados por la misma persona, por las mismas personas una y otra vez. Esto era una locura. O hechos a máquina. Hay un billete, que además lo tengo apuntado, si no me acuerdo mal, que era una tarjeta de visita de un cura que es aprovechado como moneda, así Sánchez Asián lo comenta, que aprovecha el propio tarjeta de visita del cura para ponerle un poquito encima y ya funciona como billete. Y toda la gente lo acepta porque aunque es la tarjeta del cura, todo el mundo acepta que lo sin ningún problema. Con la iglesia hemos topado. Si el cura dice que eso vale 5 céntimos, vale 5 Eso céntimos. es. Y con máquina de escribir lo hacían como podían. Y una pregunta, hay una variación que son los cartones monedas, no sé si te suenan, que eso sí, son muy falsificaciones y tal, incluso hay varios libros escritos sobre ellos. ¿Eso realmente son buenos o es un bulo que existe? Hubo un decreto del Ministerio de Hacienda, sobre todo de los primeros meses de la Guerra Civil. Estos cartones aparecieron a finales del 37, finales del 36, principios del 37. Y lo que era un cartón impreso por la fábrica de moneda y timbre, y sobre él se enganchaba un sello auténtico de la República. Ojo, no matasellado. Cuando es matasellado ya no tiene valor deliberatorio, tiene que ser original. El problema es que ni apenas circularon y más allá de Valencia no se tiene constancia que este cartón, sello, moneda, no sé cómo decirlo, tuviera alguna circulación. Se ha falsificado tanto, yo no me he podido comprar ninguno. Mira que tengo ganas porque es uno de los puntos vacíos de mi colección. Pero he visto tan falsificados y tengo tanto miedo y en las salas subastas nunca aparecen, que es mi cosa. Es que esos cartones monedas pueden valer 2 o 3 euros. Sí, entonces, sí. Claro, a la casa de subastas le sale más caro hacer la foto que otra cosa, ¿no?
Pero hay trucos, ¿eh? Es decir, el cartón que fabricó la fábrica de moneda de timbre tiene unas peculiaridades que no es el cartón que tú ves en las tenderetas de las tazas. Si tú te fijas, tiene que estar la impresión en inverso, tiene que tener centralidad, es decir, que no es cualquier cartón, si te fijas bien se ve. Y luego sellos, que yo he visto sellos de Alfonso XIII. Tú ves que la República, para hacer circular, va a poner sellos de Alfonso XIII, utilizará los suyos propios de la República. O incluso yo he visto posteriores. ¿Cómo vas a poner posteriores de los años, principios de los 40? Hay cada cosa. Luego, por ejemplo, esta moneda, la de 10 céntimos, no sé si se verá bien, espera, que es una falsificación que la hicieron mucho durante la época de los años 70 o por ahí, ¿no? Sí, en el 80 hay la explosión, porque nadie hacía ni puñetero caso. Yo, mi padre, por ejemplo, también le gustaba mucho este periodo, y mi padre decía que los años 60 y 70 los compraba a montones, y no los quería nadie. Y en los 80 hubo el boom de toda la gente empezar a coleccionar billetes municipales y este tipo de cosas, y empezó a subir el precio. Y es cuando empiezan todas estas reimpresiones, falsificaciones, porque todas estas planchas, cuando no se destruyeron, en muchos pueblos están dentro de sus prendas, pues empezaron a salir. Aún así, yo sí que veo diferencia con las monedas, ¿eh? Los billetes municipales yo no he visto un incremento de su valor. Yo ahora mismo he comprado unas cuantas en esta última subasta de Eurovalcor y por 25 euros, 30 euros, billetes bien bonitos. No, somos 4 gatos y gracias a Dios todos nos ignoran. Hombre, es que es un coleccionismo difícil, incluso para mí que estoy en Palencia, o sea, bueno, o que soy de Palencia, a mí me empiezas a hablar de municipios catalanes y es que no sé ni dónde están. A ver, obviamente los puedo mirar, pero no sé dónde están. Entonces, si yo pienso yo siempre pongo la piel de un chino. Tú le hablas de esto, pues no sé ni de qué estás hablando, ¿no? O lo que sea, un colombiano, pues lo mismo. No, a lo mejor hay alguien en el extranjero que lo esté comprando, pero me imagino que muy poca gente. Esto sí que es más coleccionismo pasión. Y de frikis, por aquí han comentado de colecciones de frikis, esta es un poco. Bueno, pero yo, por otro lado, para mí el interrogante más grande de la Guerra Civil Española, esto suena normal, es cómo con el gobierno que había en la República pudieron aguantar 3 años. O sea, todo mal y aguantaron 3 años. O sea, si lo llegan a hacer un poco bien, ganan la guerra. Y además, toda la autoridad del Estado fue desmembrado. Es decir, todo el mundo estiraba hacia su lado. Todas las potestades que tenía todo Estado para sobrevivir necesita una estructura de funcionamiento. Y todo el mundo estiraba para arrebatarlo. Era como cada uno por su casa, ¿no? Y Cataluña es muy culpable de ello, ¿eh? El gobierno de la Generalitat fue uno de los que más intentaron dinamitar el gobierno republicano. Los que más daño se hicieron. Se declararon la independencia, aprovecharon. No creo que estaban en esta época ya para eso. Hombre, la Generalitat, con estos, y no en esa época. Fue anterior. Sí, todavía no había esclatado la guerra. Pero fue una de las causas. Él fue encarcelado durante no mucho tiempo, porque enseguida lo liberaron. Estuvo encarcelado en un barco, además, el pobre hombre. Ni siquiera lo pusieron en un barco aparcado frente del puerto, lo metieron ahí. Pero bueno, es no popular. Bueno, entonces, pues... Vicente, sí. Los billetes estos del 28, que yo cuando empecé a coleccionar monedas me los vendían por 1 euro o 2, entonces esos son todos de la guerra. Tienes que mirar el número de serie, pero sin serie son de Alfonso XIII, depende en que, por ejemplo, de Felipe II hasta la serie D pertenece a Alfonso XIII, a partir de la D ya es República. Pero en cambio el de 25 pesetas y 50 pesetas es hasta la serie B de Alfonso XIII. Entonces voy a mirar los que tenga. Tienes que mirar la serie, pero los son carísimos. Ya, sí, yo
Pero de Alfonso XIII... Me imagino que serán de esa época porque me lo casi regalado cuando empezaba.